Doctora Carolina González, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y le mandamos un saludo también a la doctora que estaba pasando ahí un momentito complejo de salud, ¿no? Un problemita de salud, Bueno. espero que se recupere pronto, que tenga fuerza. Ojalá que sí, mandamos un abrazo, un beso grande desde aquí, desde hoy por la tarde. Bueno, Carolina, seguimos como siempre nosotros en nuestras consideraciones, debates y sobre todo estas charlas tan instructivas. Hoy hablando de un tema muy interesante en relación o en torno a la adopción, que son los mitos. Los mitos. Los mitos, que debe haber muchísimos, ¿no? Hay muchos y yo en esta ocasión le pedí autorización a Laura Rubio, que es una docente que viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de adopción, que genera espacios de charla, de debate y de consulta, por sobre todas las cosas tratando de pararnos desde este lugar, desde el enfoque de visibilizar y priorizar a los niños, ¿no? Y ella tiene unas placas en relación a los mitos donde está explicado de una manera muy clara y muy concreta. Ahí están pasando en pantalla cómo se llama el espacio. Es en Facebook, lo pueden encontrar. La gente que quiere informarse, es más, responde consultas. En algún momento vamos a ver si puede venir a Catamarca también a dar alguna charla, porque de verdad cuando hablamos de adopción, lo bueno es no pararnos desde los términos tan jurídicos que a veces a la gente le parece totalmente inaccesible, que son con los que nosotros estamos tan habituados a veces, claro, y no dimensionamos que el resto puede no comprenderlos. Entonces, ella genera un espacio muy accesible a todo el mundo, y lo más importante es esto, de mucha concientización. Entonces, desde ya en agradecimiento a ella, vamos a ver las placas. Por Perfecto. Ahora vamos a ver 7. 7 placas. ¿Nos vas a ayudar, Noris? Sí, totalmente. Aquí tenemos las placas. Vamos viéndolas en pantalla. Sí. El mito dice: hace años que me inscribí y no me llaman. Pura burocracia. La realidad nos dice: inscribirse no es garantía de ser llamado, ya que no hay un derecho a ser padres. El del adulto es un deseo que como tal puede o no cumplirse. El del niño o del adolescente es un derecho. Que era lo que remarcábamos la otra vez. Es un instituto jurídico que busca satisfacer el derecho del niño a vivir en familia. Entonces, y lo del adulto de verdad es un deseo, el deseo de ser padre. Es más, vuelvo a decir algo que ya lo dije, que algunos autores dicen, si fuera un derecho el ser padre, ya existiría todo un mecanismo para garantizar el ejercicio de ese derecho. Es un deseo, pero sí el de vivir en familia, que satisfaga las necesidades afectivas y materiales de un niño y que le dé las herramientas para desarrollarse en la vida. Ese sí es un derecho real y concreto de todo ser humano y del niño, que es el que está en más vulnerable, que claro, necesita de adultos que lo contengan. De hecho, bueno, luego cuando pasemos las 7 placas, por ahí podemos conversar un poquito, pero el tener estos mitos son probablemente una traba o una barrera para que a uno lo consideren un posible adoptante, ¿no? O sea, hasta que no se reelaboren esas falsas creencias, probablemente no sea la persona en el momento indicado para adoptar un Sí, o se generan niño, estas cosas, estas concepciones de que acá es imposible, se buscan mecanismos que no son lícitos, claro, y que entran en otros detalles que por ahí quizás cuando los veamos en los siguientes los vamos a poder. A ver el próximo. El mito 2. Sí. Todo lo que necesitan los chicos es amor. Tenemos mucho amor para dar. Ese es el mito. La realidad, el amor por sí solo no alcanza. Es importante disponer y o generar herramientas para poder ayudarlos a reparar heridas emocionales y transitar sus duelos. Importantísimo, porque cuando hablamos de un niño que entra en el sistema de adopción, o sea, que entró en situación de adoptabilidad, hablamos de un niño que transitó vulneración de sus derechos, que quiere decir que pasó situaciones que lo pusieron incluso en riesgo,
su familia de origen no pudo cubrirle sus necesidades afectivas ni materiales, pero las más importantes son las afectivas, la de protección y resguardo de ese niño. Entonces, obviamente que ese niño tiene que reparar ciertas heridas y cortar con aquello a lo que pertenecía. Entonces, es muy importante que el adulto cuente con las herramientas, como puede pasar en cualquier adulto también cuando se encuentra en una encrucijada con su hijo, cuando no puede manejarse o hay cosas que no las conoce, el recurrir y pedir ayuda. Y en eso es muy importante. Esto sí, yo tengo mucho amor, sí, pero hay que pararnos desde otro lugar. Yo puedo amar mucho, pero puedo no tener capacidad de cuidado. Seguro. Es un error, ¿no? Tal vez recurrente en muchos aspectos de la vida. Idealizar y hacer romántica una situación que tiene otras. Sí, lo peor de todo es que si variables. Ustedes ven los medios de comunicación y en muchos espacios, estas cosas son las que se repiten. Claro. Entonces afianzamos falsas creencias y desde ahí es donde nos paramos en este lugar de lo que no se habla. Bueno, hablemoslo desde este lugar de lo que es Claro. en realidad. Vamos a ver el siguiente, Noris. Vamos con el mito número 3 entonces. Habiendo tantos chicos en la calle que se podrían adoptar, ese es el mito. La realidad nos dice, solo puede ser adoptado un niño o adolescente que esté judicialmente declarado en situación de adoptabilidad. Los chicos que están en la calle no se encuentran en esa situación. Un niño, para ser declarado en situación de adoptabilidad, eres ese niño que no tiene filiación, o sea que no sabemos ni quién es su papá o su mamá, o que ha perdido a su papá o su mamá y no tiene ningún otro familiar que lo cuide. Siempre ponemos también ese ejemplo, esos niños que son dejados en lugares o encontrados en un cesto de basura. Claro. Entonces y es imposible encontrar referencia de su familia de origen. Primer caso. Segundo caso, cuando los padres de manera libre e informada, cuando hablamos de libre es que no tengan ninguna presión de ningún tipo, e informado con el total conocimiento de lo que implica entregar un niño en adopción, deciden que el niño sea cobijado por otra familia, y incluso la voluntad de la madre es válida cuando pasaron 40 días desde el nacimiento. Claro. Es también resguardando todo lo que una mujer transita en el posparto. Después, la tercera situación sería cuando hubo un hecho en el que el niño fue vulnerado en sus derechos, vivió una situación de riesgo real y interviene el órgano administrativo, es sacado de su familia de origen, y cuando se agotan todas las posibilidades para que ese niño vuelva a su familia de origen. Y eso tiene un plazo, las medidas se pueden tomar por 90 días y pueden ser renovables por 180, o sea, por 90 días más, en total son 180. Cuando en esos 180 días no se pudo revertir esa situación en la familia de origen, el niño puede ser declarado en adoptabilidad, siempre que no quede ningún referente afectivo o algún familiar que haya manifestado su intención de cuidarlo, de ahijarlo. Claro. Entonces, no necesariamente los niños que están en la calle, hay niños que están en la calle y vuelven, tienen un espacio de referencia, Sí. tienen una mamá, tienen una tía, Tiene tienen una una estadía abuela. en la calle como un lugar de itinerancia y regresos esporádicos a la Claro. casa. Podemos saber que obviamente no es lo ideal para un niño, ni que es lo ideal que un niño haga tareas en la calle, ni nada por el estilo. Pero no quiere decir que sea un niño que se pueda adoptar, que esté en situación de adoptabilidad. Claro. Clarito. A ver el próximo, Noris. Vamos al mito número 4 entonces. Para adoptar tenés que ser rico, tener una habitación para el chico y la casa terminada. Ese es el mito, y la realidad dice: lo que se contempla es que se disponga de los medios necesarios para poder cubrir las necesidades básicas que un niño o adolescente puede tener en su vida diaria. Importantísimo. Este mito se relaciona mucho con lo del amor también, porque podemos Sí. decir, tengo mucho amor o tengo mucho dinero, o tengo todo para brindarle.
quizás quien no tenga una vida ni ostentosa ni una... tiene muchas herramientas desde lo emocional y desde lo psicológico para cobijar y ahijar a un niño. Cuando ustedes ven los testimonios, si te acordás de los testimonios anteriores, te vas a dar cuenta que la gente es gente como cualquiera de nosotros, o sea, entonces no hay selecciones de determinados parámetros. Y importantísimo que disponga de los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas, pero lo más importante es que tenga las herramientas para contener al niño o al adolescente, por sobre todas las cosas. ¿El próximo? El mito número 5 nos dice, el mito son hijos del corazón. La realidad nos dice, los hijos por adopción se gestaron y nacieron como cualquier otro ser humano. Es confuso para los chicos que se los denomine así y también para la sociedad, ya que los diferencia del resto. Son hijos, sin calificativo alguno. Es clarísimo. Claro. Es más, cuando uno habla a veces con las profesionales de los equipos técnicos, las familias que se construyeron a través de la adopción a veces cuentan las situaciones que tuvieron con sus niños y las confusiones que se les generaron porque le dijeron que es del corazón. Entonces, ¿pero cómo del corazón? Si los bebés nacen de la panza. Y si mi papá es panzón, yo fui de la panza. O sea, esas cosas de juego de las mentes de los niños. Entonces, a la vez también tendemos a generar diferencias entre el hijo biológico. El otro día me decía una mamá, hasta el régimen de licencias no es parecido. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando para que se modifiquen. Es un niño que se incluye a un proyecto de vida de un grupo familiar. Pero él fue gestado igual que cualquiera de nosotros. Claro. Entonces el proceso de la gestación lo vivió, pero lo incorporamos a nuestro proyecto de vida. Entonces es muy importante que por más que parezca hasta amorosa la frase, la empecemos a dejar de usar. Claro. Y esto no solamente para los papás o las mamás que aspiran a ahijar, sino para todos, para los círculos de amigos, de familia, y los ámbito, que han logrado también adoptar. Claro, ¿no? el ámbito docente, Claro. La gente que, o sea, todos los que interactuamos y que formamos parte de este entramado social y que obviamente convivimos con eso. Entonces, lo importante es empezar a romper esas diferencias, esas distinciones. La próxima. El mito número 6 nos dice, el mito, pero andate al norte y tráete uno de allá. La realidad, los niños son personas, no son objetos como para que se pidan, se ofrezcan, se compran, se vendan. La entrega directa está prohibida por el Código Civil y Comercial. Anotar como hijo biológico a un niño que no lo es, no es adopción, es delito. Claro. Yo diría que este es el mito que en lo personal más me toca, porque esta concepción, bueno, nosotros somos norte, Sí. primero, y en esto de uno no puede ponerle mala intención a quien lo hace, hay siempre un fin positivo, pero no ver que hacer un intercambio es tratar como si fuera una cosa. Claro. El código, cuando prohíbe la entrega directa, prohíbe la entrega por escritura pública, lo dice específicamente. Entonces, para que te des una idea, cuando se prohíbe algo es porque era una práctica. Claro, ¿Y qué se transmite, Alex, por escritura pública? una casa. Totalmente. Y estamos hablando de un ser humano, de una persona. Entonces, cuando se anota a un hijo, a un chico como hijo biológico, le estoy sustituyendo su identidad, estoy vulnerando uno de sus derechos principales y reconocidos por nuestra Constitución, porque la Convención de los Derechos del Niño es parte de la Constitución, y es el derecho a cualquier persona a poder armar su estructura de dónde viene. Claro. Entonces, Que el otro día lo hablábamos. Los padres tienen el compromiso legal, ¿no? Claro, de revelar la identidad a los niños. perfecto, sé que te acordaste esto de que debe figurar incluso el expediente, tanto administrativo como judicial, debe tener la mayor cantidad de datos de la familia de origen. Y los adoptantes, o sea, quienes se presentan a ahijar un niño, tienen que comprometerse a
contarle la verdad al niño. Y ese compromiso tiene que estar expresamente plasmado en el expediente. ¿Nos vamos al último? Sí, ahí está, el siguiente. El mito número 7. Devuelven a los chicos como si nada. La realidad dice, se devuelven objetos. No corresponde usar ese término con personas. Una desvinculación evidencia un fracaso del sistema, no es responsabilidad exclusiva de los postulantes elegidos. Y acá entramos nosotros, cuando habla responsabilidad del sistema, también es de los operadores que intervenimos, o sea, de esto de lo que es un diagnóstico, una evaluación, un acompañamiento, el sostener en situaciones de crisis, cómo se articula la trama de los profesionales que están en ese proceso donde se va construyendo el vínculo familiar. Pero en esto, si ustedes han visto, a veces hubo hace poco una nota en La Voz del Interior donde dicen los devuelven. Y de verdad, ¿qué devolvemos? Una cosa que vino fallada. Es así de duro. Entonces, lo que pasa con ese niño es que ese niño fue excluido en realidad. Es una familia no inclusiva. Entonces, a ese niño se lo excluye de ese proyecto familiar. No es que es un niño devuelto. Entonces, el cuidar la terminología implica también respetar lo que es el otro. O sea, acá es tratarlo como un ser humano y no como una cosa. Claro, claro. Bueno, muy interesante realmente. Podemos recordar, el Facebook era, para la gente que quiera pegarle ahí una ojeada, si les interesa, Laura Rubio, ahí está. Escuela de Adopción. Escuela de Adopción. Interesantísimo. Gracias, Carolina. No, por muy favor, interesante como gracias siempre.